Okay. Good evening. Good evening, everyone. How are you today? Good evening. Fine, thank you. And you? Okay. I'm fine, thank you. So, let's start with our session. Okay. Today we're going to talk about collaborative project. Okay. The important aspects to develop it. Bueno, chicos, el día de hoy vamos a hablar acerca del proyecto colaborativo. ¿Listo? Aspectos importantes para desarrollar, instrucciones, el procedimiento que va a tener pues este proyecto colaborativo, ¿listo? Señora. Listo, chicos, entonces vamos a iniciar. Bueno, antes de iniciar como tal con la presentación y las instrucciones del proyecto colaborativo y pues lo que hay que hacer para esta semana, quisiera saber si todos los estudiantes que estamos acá tenemos o sea, ya tenemos un grupo asignado, ya pertenecemos a algún grupo todos los estudiantes. Sí, señora. Yes, teacher. Ok, súper bien. Excelente. No hay de pronto un caso de algún estudiante que no se haya podido inscribir, ¿listo? En este momento, chicos, los que no tengan grupo, ¿me confirman? Ok. Profe, Dime, lo que pasa es que yo me inscribí ahí, pero igual estaba sola. Uno puede hacer el trabajo individual. dime, Ingrid. Yo me inscribí en un grupo, ¿sí? Pero entonces no había nadie, o sea, digamos, nadie se inscribió ni nada. Entonces, me toca igual cambiarme a un grupo para trabajar en grupo, o se puede individual el trabajo. No, el trabajo no se puede hacer individual. Tienes que trabajarlo en grupo porque pues es un trabajo colaborativo. Déjame ya verificamos acá los grupos, ya los grupos están conformados. Acá. ¿En qué grupo estabas, Ingrid, Tatiana? Creo que era Lee. Vamos a mirar el. Sí, exacto. Ingrid, Tatiana, en este momento estás con Gilly, Stephanie y Mayorga Rendón. Ah, sí, listo, profe. Es que no me había dado cuenta que ahorita no había mirado la plataforma, entonces no me había dado cuenta. Pero listo, entonces yo me comunico con él. Gracias. Listo. Claro que sí. Entonces vamos a verificar, chicos, ya todos los grupos quedaron conformados, listo. Hay algunos grupos que quedaron de 2 integrantes porque pues igual ya no hay más estudiantes para poderlos añadir a los grupos. Entonces, para que por favor revisen en su plataforma, identifiquen con qué personas estamos y nos empecemos a contactar con estas personas para empezar a desarrollar el proyecto colaborativo. ¿Listo? ¿Es claro para todos? ¿Ya todos Yes. sabemos en qué grupo estamos? Sí, señora. Sí, señor. Listo, chicos. Súper bien. Gilly, Stephanie, ¿estás acá? Gilly, Stephanie. Gilly, Stephanie, Mayor Garrendón. Gilly, Stephanie. No está. Bueno, Ingrid, Tatiana, no te preocupes. Si quieres, le escribes un... Profe, buenas noches. ¿Ese estás? Hello, Stephanie. Stephanie, ¿para que te pongas en Entonces, por contacto eso con no me he integrado al grupo, pero sí ya sé que estoy en el grupo I. Sí, sí, sí. Para que te comuniques con Ingrid, Tatiana, Abril Barbosa y entre las dos empiezan a trabajar en el proyecto colaborativo. ¿Listo? Bueno, sí, señora. Gracias. Ok, bueno. Listo, chicos. Ahora sí, vamos a continuar.
Ok, les voy a compartir mi pantalla. Y iniciamos con la explicación de todo lo relacionado al proyecto colaborativo, ¿listo? Can you see my screen? Yes or no? Tell me if you can see my screen. Yes. Yes. Okay, super. So, the first step is click in this part, a better place to live, okay? Click in this part, a better place to live. Chicos, cuando ingresemos a nuestra plataforma le vamos a dar clic acá en este icono donde está a better place to live. Ahí. Y ya tenemos la participación de los foros, ¿cierto? Ya tenemos los foros abiertos para que empecemos desde ya a partir de hoy a crear a poner nuestro aporte en el foro. Y bueno, por ejemplo, me voy a ir acá al grupo A, le vamos a dar clic en First Post. Ok. In here, there is information. Ok, acá tenemos la información de lo qué vamos a hacer, qué debemos responder en ese foro, ¿listo? Entonces, students, after selecting the two series you are going to work with, it is necessary to answer this question. What do you like and dislike about your city? Transportation, weather, food, people, activities to do, etc. Remember, the answer should be connect with your two cities, okay? Don't forget to use this language key, okay? Look at this. We like, we love, we absolutely love, we can't stand, we don't like, we hate, okay? As you can see here, como nos podemos dar cuenta acá, chicos, es lo que nos están pidiendo que es lo que debemos hacer, ¿cierto? Entonces, una vez como grupo hayamos elegido las dos ciudades, una de habla inglesa y la otra puede ser tu ciudad natal independientemente de la que haya elegido como tal el grupo, vamos a empezar a desarrollar pues estas preguntas. What do you like and dislike about your city? ¿Qué te gusta, qué no te gusta de tu ciudad? ¿Sobre qué vamos a hablar? Pues sobre el transporte, el clima, la comida, las personas, las actividades por realizar en estas dos ciudades, ¿listo? Toda esta información, es decir, que la respuesta de la pregunta que tenemos acá va a ir conectada, ¿cierto? Va a ir conectada en las dos ciudades siempre. ¿Por qué? Porque vamos a hacer una comparación, que es lo que se les pide para que lo desarrollemos, ¿listo? Hasta ahí es claro, chicos, sabemos cómo ingresar y participar en el foro. Sí, señora. Sí, señora. Entonces, una vez esté acá en el foro, le voy a dar en responder, ¿cierto? Le voy a dar acá clic en responder y voy a poner mi aporte. Entonces, digamos, hay 3 integrantes del grupo, ¿cierto? Tenemos 3 integrantes del grupo y lo que vamos a hacer es, por ejemplo, entonces, digamos, Ingrid Tatiana va a hablar acerca de transportation and weather, ¿ok? Ese va a ser tu aporte. Y tu compañera va a ser tu aporte de lo siguiente que es Food, People and Activity Studio, o bueno, la otra se la pueden dividir entre las dos, pero las dos van a hablar de una, ¿cierto? Para que sea pues equitativo. Entonces, siempre vamos a hablar en tercera persona, we love o we like, ¿cierto? We don't like, no nos gusta. Ese va a ser nuestro aporte, ¿listo? De acuerdo, pues a las dos ciudades que hayamos elegido. Una cosa súper importante, entonces digamos elegimos London o elegimos New York y lo que vamos a hacer entonces es abrir una pestañita y empezar a investigar información acerca de esa ciudad de habla inglesa que de pronto no tenemos información, ¿cierto? Para poder responder estas preguntas. Entonces, en London, ¿cómo es el transporte en London? ¿Cómo es su comida? ¿Cómo es el clima en London? Si tiene estaciones o no tiene estaciones, ¿cierto? Todo eso lo vamos a poner aquí en nuestros aportes. Y es súper importante recomendarles que no vamos a copiar y pegar información de internet, oraciones cortas que veamos allí y copiamos y pegamos acá.
porque pues independientemente cada aporte de cada estudiante va a tener un feedback, va a tener una retroalimentación dada por el tutor, y es evidente que el estudiante copió y pegó información bajada de internet, ¿listo? Entonces, en no más de 5 líneas, das tu aporte, en no más de 6 líneas, das tu aporte. Es decir, no vamos a ir a pegar un párrafo súper grande y que de pronto ni tú entiendas y que pues obviamente la tutora pues tampoco te va a entender qué pusiste allí o si copiaste y bajaste de internet, la información de internet, ¿listo? Es claro para todos, estas palabras, estas expresiones o estas palabras claves que nos dan acá también van relacionadas con la unidad 1.1, que si de pronto los que ya realizaron esta unidad, pues saben que sí es así y cómo van estructuradas en una oración, cómo van dentro de una oración, ¿listo? Ok. Bueno, entonces una Sí, vez señora. haga, una vez haga mi participación, pues lo voy a dar acá a enviar al foro, ¿cierto? Recuerden que la participación en el foro es individual, es decir, nos distribuimos sobre lo que vamos a hablar cada integrante del grupo, pero la participación en el foro sí es individual. Y al finalizar, que tenemos la presentación del póster, sí es en grupo, ¿cierto? Ya manejando la misma información que tú pusiste en el foro, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, Ingrid Tatiana tiene Transportation in Twitter y ella en su presentación oral en el póster vas a hablar de lo mismo, de lo que viniste trabajando en el póster, no se van a cambiar, ¿listo? Bueno, ese por ese lado, chicos. Me voy a devolver acá a Collaborative Project. Bueno, y no les dije lo más importante en cuanto a la participación del foro, chicos. La participación del foro está hasta el día domingo 12 de septiembre. 12 de septiembre se cierra el foro. Una vez el foro cerrado, ningún estudiante puede participar en el foro. Para que tengamos en cuenta las fechas, no se dan oportunidades para participar, ¿listo? Una vez se abra este first post, se va a abrir el second post, ¿listo? Es decir, se cierra este primer foro y se abre el segundo foro para que arranquemos con la participación, ¿listo? ¿Es claro para todos la fecha de cuando se cierra el foro? Sí, señora. 12 de septiembre, este domingo. Y desde ya podemos hacer la participación. ¿Listo? El foro ya está abierto, chicos, para que participen. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, señora. No, señora. No, señora. Ok, chicos, listo. Vamos súper bien. Ahora sí, voy a indicarles acá. I'm going to say the instructions and procedure of this collaborative project. Okay. Este proyecto colaborativo tiene un proceso, ¿cierto? Y el proceso lo llevamos desde la sesión pasada. ¿Cuál fue el primer paso? ¿Cuál fue la primera tarea que yo les dejé? Inscribirse a un grupo, ¿cierto? Seleccionar un grupo. Creating my group. ¿Listo? Esa era la tarea. Inscribirse a un grupo, ¿cierto? Tener un grupo antes de que se cerrara la fecha límite. Los estudiantes que de pronto no se habían inscrito en algún grupo, la plataforma automáticamente pues los organizó en un grupo. Y luego tenemos como segundo aspecto las videoconferencias, ¿cierto? La participación de cada uno en la videoconferencia. Por ejemplo, en esta videoconferencia que estamos dando la introducción del proyecto colaborativo, cómo se va a desarrollar, cómo vamos a participar en los foros, cómo ingresar, qué paso a paso vamos a hacer, qué información debes poner allí en el foro, ¿cierto? Todo esto pues súper importante que todos los estudiantes participen y asistan a los encuentros sincrónicos, ya que se da información relevante pues en cuanto a cada proceso y cada desarrollo del proyecto colaborativo, ¿listo? Bueno, y tenemos ahora como tarea 2, Task 2, a partir de hoy, obviamente, pues empezar a hacer la comparación de las dos ciudades, la de habla inglesa y pues la otra ciudad que hayan elegido ustedes, ¿listo?
Ok. Una vez tengamos seleccionadas las ciudades, entonces podemos usar London, New York, Auckland, ok, cualquiera de estas, o otras opciones que ustedes tengan, también no hay ningún inconveniente. No hay problema si las ciudades se repiten entre grupos, ¿listo? Eso no hay inconveniente. Luego de que ya tengamos las ciudades, ¿cierto? De que sepamos qué ciudad vamos a comparar, vamos a ir al foro que yo les mostré ahorita, ¿listo? Vamos a hacer la participación en el foro llamado A Better Place to Live with Two Different Paths, ¿ok? Y luego de esto, luego de que ya tengamos el aporte en los foros y tengamos nuestro feedback, es decir, que ya tengamos una retroalimentación por el tutor y ustedes sepan en qué fallaron de pronto en algunas oraciones o si de pronto les quedó algo mal, es decir, para hacer correcciones, pues entonces van a tomar la retroalimentación y van a hacer correcciones en el foro. Para que una vez ya tengamos las oraciones correctas y la información correcta, vamos a pasar a la tarea siguiente, que esto va a ser mucho más después, hasta ahora apenas vamos a participar en el foro, ¿cierto? ¿Y cuál es la tarea siguiente? Designing a digital poster, ¿ok? Task 3, it's a designing a digital poster, ¿ok? It is time to create a digital poster to compare your current city with the English speaking city select, ¿ok? ¿Qué vamos a hacer? Pues es tiempo, se les va a indicar a ustedes cuándo es el tiempo, como listo chicos, ya es el tiempo de que ustedes empiecen a crear el póster comparando su ciudad, listo, su ciudad natal, o junto con la ciudad de habla inglés. Eso es lo que se va a hacer, ¿listo? Súper importante que antes de esto, antes de pasar a la creación del póster, tengamos la información clara, ¿cierto? Esas ideas bien organizadas, ¿listo? Es decir, ¿qué información vamos a poner en el póster? Pues las mejores ideas que salgan del foro, ¿cierto? Y tenemos que seguir estos pasos para poder crear el póster. Entonces, el primer paso para crear el póster, ¿cuál es? Descargar el póster Baltimore versus Cali que tenemos acá como ejemplo. Este, chicos, que ahorita vamos a hablar acerca de él. Y bueno, ¿qué tiene que incluir el póster? El nombre de las ciudades, ¿cierto? Sobre qué van a hablar ustedes, chicos, qué ciudades van a poner acá. Mira, por ejemplo, este. El póster tiene que llevar un título, pues ese título tiene que mencionar las dos ciudades de las que van a hablar en este día, ¿listo? O qué contiene el póster. Información sobre qué, sobre las dos ciudades de qué, ¿cierto? Entonces acá tenemos como título, We Love Baltimore More Than Cali Because, ¿ok? Mencionan las dos ciudades. ¿Listo? Todos los pósters tienen que tener un título. Y luego, ¿qué más tiene que tener el póster? Pues las comparaciones entre las dos ciudades, ¿cierto? Tienen que tener y relacionado lo que se les está pidiendo en el foro, relacionado con las actividades por hacer, con la comida, el transporte, las personas, los lugares, el clima en estas dos ciudades, ¿cierto? Lo que vamos a hacer es escribir oraciones apropiadas, ¿cierto? Usando un vocabulario y una gramática correcta, ¿listo? Y lo que les acabo de decir, las palabras claves que acabamos de decir, como like, hate, love, comparatives and superlatives, también podemos usar comparatives and superlatives, ¿listo? Y luego, una vez más ya tengamos el póster creado, lo que vamos a hacer es, perdón, una vez más ya tengamos la información bien ubicada en el póster, lo que vamos a hacer es ubicar varias imágenes, ¿cierto? Lo que se requiere y lo que se pide, chicos, es que el póster contenga varias imágenes y poco texto, pues que sea un poco como más llamativo, ¿cierto? Todos los integrantes del grupo pueden usar imágenes, listo, libremente, pueden descargar y usar cualquier imagen que ustedes deseen para la creación del póster. Y como tarea 4, y última parte del proyecto colaborativo en esta primera fase es present a your oral report about your current city and English speaking city, okay? Using comparisons to support your ideas, you must use your digital poster. ¿Qué vamos a hacer en esta tarea número 4? Pues hacer nuestra presentación oral corta, ¿cierto? No va a ser tan larga. Vamos a hacer nuestra presentación oral corta de este póster usando comparación entre estas dos ciudades, ¿listo?
brindando ideas de lo que usamos en el póster, brindando esta información de lo del póster. ¿Hasta ahí es claro para todo? Sí, señora. Ok, chicos. Profe, una pregunta. Dime, sí. Listo. Entonces, en el foro, tú nos das la retroalimentación de lo que no esté como bien cuando vayamos a hacer la participación, ¿no? Mateus, sí, Mateus, digamos tú mañana en la mañana vas a poner tu aporte, ¿cierto? Ya elegiste con tu grupo cómo se van a distribuir la información, entonces digamos, Mateus vas a hablar de transportation and food, y tu otro compañero va a hablar de weather and people, y así, ¿cierto? Entonces digamos, tú diste tu aporte mañana, y obviamente en el transcurso de la semana vas a tener tu retroalimentación de acuerdo a ese aporte. Entonces, si de pronto tuviste errores gramaticales, si tienes que darle el orden a la oración, ¿sí? Cosas así. Claro que sí, todos los aportes que ustedes pongan en el foro van a tener una retroalimentación. Vale, gracias, profe. Ok, Mateus. Listo, chicos. Profe, tengo una pregunta. Sí, dime. O sea que, digamos, uno pone una oración en el foro, ¿sí? Y esa misma oración la va a poner en el póster o en el póster uno tiene que agregar más información. No. Ingrid, la misma información que tú pongas en el póster, es decir, la información que ya ha sido corregida por la tutora, es lo mismo que tú vas a poner en el póster. No tienes que agregarle más información al póster. Digamos, te voy a mostrar un ejemplo acá en esta primera oración que yo tengo acá. Entonces, hablemos de la comida, ¿cierto? The seafood is better in Baltimore than in Cali. Listo, tengo esta oración perfecta en mi póster, ¿cierto? Esta está súper bien. Mi tutora me va a escribir, ok, perfecto, la oración está perfecta, ¿cierto? Entonces, ya como yo ya sé que esta oración está perfecta, la voy a ubicar y ya está lista para ponerla en mi póster. ¿Listo? La misma información que ustedes tengan en el foro, chicos, es la misma información que se va a ubicar en el póster. Listo, profe, gracias. ¿Listo? Porque no deben agregar más información, sino que es la que ya ustedes tienen en el foro con una corrección, con un feedback. Bueno, una vez hayamos ya finalizado con la creación del póster, ¿cierto? Antes de nuestra presentación oral del proyecto colaborativo, un solo integrante del grupo, chicos, un solo integrante del grupo, va a ir acá, me voy a devolver, y va a subir el póster. Acá. Y va a subir el póster acá. Voy a darle clic acá en Phase 1, listo, entonces como grupo decimos, bueno Ingrid, tú vas a subir el póster y tú te comprometes a subir el póster antes de la presentación oral. Se les va a dar a ustedes una fecha, chicos, porque ese espacio también se cierra, listo, ese espacio también se cierra, para que todos los estudiantes cumplan debidamente y suban el póster acá, donde dice Phase 1, your family is looking for a better place to live. Le vamos a dar clic ahí. Y el estudiante que ustedes eligieron para que suba el póster, pues lo va a subir acá en este espacio, ¿listo? Ahora yo les quiero compartir acá la rúbrica de evaluación. Les voy a compartir a ustedes la rúbrica de evaluación que se va a tratar, que se va a manejar para la presentación oral del proyecto colaborativo, ¿listo? La rúbrica de evaluación, ¿qué se va a tener en cuenta? Aspectos a tener en cuenta, ¿qué se va a calificar durante la sustentación y la presentación oral que ustedes van a tener en la presentación del proyecto colaborativo. ¿Listo? Entonces, ahí vemos bien la pantalla, es claro para todos los textos que tenemos acá. Sí, señora. Listo, chicos, entonces voy a iniciar acá, excuse me. Bueno, como primera parte tenemos acá Language is Vocabulary, ¿ok? Language is Vocabulary. Está dividido por puntos. El puntaje máximo es un punto, ¿cierto?
luego seguimos con 0.8 puntos, luego seguimos con 0.6 puntos y luego tenemos 0.3 puntos y pues el último que es 0 puntos, o sea, es decir que pues no subimos póster, hicimos plagio, usamos traductor, algo que no les mencioné chicos ahorita que hablamos relacionado al póster y a la participación del foro. En la participación del foro chicos está totalmente prohibido, listo, uno como tutor se da cuenta y se evidencia los estudiantes que usan traductor. Entonces, les recomiendo que no usen traductor, listo, porque a veces el traductor no traduce bien y nos queda mal, o sea, las oraciones nos van a quedar mal, nos van a quedar con un orden cambiado. Entonces, desde ya es recomendarle, chicos, el uso del traductor, que no lo usen, ¿listo? De pronto para una palabra o algo así, pero ya para traducir todo el texto y todas las oraciones, no. Porque eso también baja puntos, ¿listo? Entonces, Language is Vocabulary, ok. ¿Qué debe contener mi póster? ¿Qué debe contener mi póster para yo sacarme un punto en este primer aspecto? Bueno, el póster tiene que mostrar un vocabulario adecuado, ¿cierto? El uso del vocabulario, ¿cierto? Que sea adecuado, que describa las dos ciudades, ¿listo? Que no hayan errores de spelling, ¿listo? ¿Qué es spelling? Les voy a explicar qué es spelling. Por ejemplo, acá en Word, yo me comí una R, de pronto porque escribí y se me pasó la R, entonces la omití y me quedó watch. Y acá yo ya voy a tener un error de spelling, es decir, que falta una letra en una palabra, ¿listo? Esto también obviamente nos va a bajar notas, nos va a bajar la nota, ¿listo? Listo, entonces sí, de pronto entonces, no, este grupo se sacó 0.8 chicos porque el póster incluye información relevante, ¿cierto? En la descripción de las dos ciudades, pero hay algunos errores de spelling, ¿cierto? Hay algunos errores de spelling. Por esta razón, pues se les va a bajar la nota. ¿Listo? Ok. Seguimos en el siguiente. Y pues si ya, digamos, el grupo tuvo 0.6 es porque ya hay demasiados errores en spelling, ¿cierto? Ya hay demasiados errores en spelling, ¿cierto? Elección de palabras, ortografía. Y así sucesivamente. Bueno, luego acá en el Language Use Grammar, que es también un aspecto súper importante, de acá lo que pasa es que va a subir un poco más el puntaje, y en Grammar el puntaje mayor equivale al 1.5, ¿listo? El que tenemos en el siguiente, 1.2, y en el siguiente 0.9, 0.5 y pues al final 0 puntos, ¿listo? Para lograr y decir que mi póster va a tener el 1.5, ¿listo? Entonces, el póster del grupo D, por ejemplo, tuvo 1.5 el puntaje mayor en Grammar. ¿Por qué? Porque el póster muestra, ¿cierto? Se evidencia una buena gramática en el póster, se evidencia la estructura del presente simple, se evidencia el uso de las palabras que yo les mencioné, like, love and hate, se evidencia el uso de comparativos y superlativos, ¿cierto? Es decir, que ese póster está, mejor dicho, excelente de acuerdo en todo lo que mencioné anteriormente, ¿cierto? No tiene errores gramaticales, no tiene errores en cuanto a la estructura de oraciones, entonces por esta razón pues el póster del grupo D tuvo 1.5. Bueno, el siguiente grupo tuvo 1.2, por ejemplo, ¿cierto? Digamos, porque el póster sí muestra una gramática apropiada, muestra una estructura en oraciones del presente simple, ¿cierto? Pero se evidencia algunos errores de gramática, se evidencia algunos errores en cuanto a estructura de oraciones, ¿cierto? Entonces, por esa razón nos va a bajar la nota a 1.2. ¿Qué pasa con el siguiente grupo de pronto? Que va a sacar 0.9, que sacó 0.9. Uno, pues el póster muestra una muy poca estructura gramática, ¿cierto?
En cuanto al uso de like, love and hate, tiene muchísimos errores en gramática, ¿cierto? Por esta razón, pues digamos que el grupo pues va a sacar 0.9. Y obviamente, si sacamos 0.5, pues es realmente porque no tenemos bien estructurado el póster, no se evidencia una buena gramática, una gramática apropiada, ¿cierto? La estructura de las oraciones como el presente simple, o las estructuras usando las palabras like, love and hate, ¿listo? Hasta ahí. Luego tenemos, chicos, el siguiente aspecto importante que es Language Pronunciation, la pronunciación. ¿Listo? La pronunciación de cada integrante del grupo. Tenemos como puntaje máximo un punto, 0.8, 0.6, 0.3 y pues al final 0 puntos. Listo. Entonces, el estudiante obtuvo un punto por su pronunciación, ¿cierto? Porque obtuvo ese primer punto ese estudiante? Bueno, primero porque su pronunciación fue clara, se entendió la información que brindó. Segundo, porque obtuvo una buena fluidez, ¿cierto? Y pues la fluidez no afectó, ¿cierto? Se entendió, tuvo una muy buena fluidez al hablar, excelente, ¿cierto? Entonces, por esa razón tiene un punto. Listo. De pronto, otro estudiante tuvo 0.8 puntos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque su pronunciación fue clara, ¿cierto? Suficientemente, pues, para que los estudiantes que están escuchando entiendan su información, pero, ¿qué pasa? Este estudiante tuvo algunos errores, ¿cierto? De pronto se pausaba, se le notó de pronto un poco de falta, la falta de la fluidez, un poco, entonces se sacó 0.8, ¿listo? Y yo sé que algunos chicos, esta parte les asusta, ¿cierto? Como no, profe, yo no sé pronunciar, yo no soy tan buena para la pronunciación. Y yo sé que hasta ahora todos estamos aprendiendo, pero esto es un proceso, ¿cierto, chicos? Vamos a tener espacios para practicar la pronunciación y obviamente también los invito a que ustedes tengan trabajo autónomo desde casa y desde ya, pues una vez tengamos la información que vamos a decir en el póster, que vamos a decir en la presentación oral, pues que nos preparemos desde ya, cómo pronunciar las oraciones, cómo pronunciar la información que yo voy a brindar en la presentación oral del póster. ¿Listo? Bueno, entonces de pronto otro estudiante obtuvo 0.6 en pronunciación. ¿Por qué? Porque se le notó la falta de la preparación, ¿cierto? Hay falta de preparación en la pronunciación, la falta de fluidez, ¿cierto? La falta de fluidez afecta muchísimo. No se le entendieron algunas ideas y por eso este estudiante pues obtuvo 0.6 puntos, ¿listo? Y cuando obtenemos 0.3 puntos, pues igual, chicos, hay falta de preparación en la pronunciación, falta de preparación en la fluidez, ¿cierto? Y ahí vamos. ¿Es clara la parte de la pronunciación, chicos? ¿O me quieren hacer alguna pregunta? Claro, Es profe. claro. Listo. Por el momento, claro, profe. Luego, ya finalizando en la parte de la rúbrica de evaluación de calificación, tenemos el contenido del póster. Se les va a evaluar a ustedes el contenido del póster también, chicos. Entonces, el puntaje máximo es 1.5, luego seguimos con 1.2, 0.9, 0.5 y pues 0 puntos. ¿Listo? El póster que obtenga 1.5, que es el puntaje máximo, debe contener, ¿qué debe incluir ese póster? De 8 a 10 comparaciones entre las dos ciudades de habla inglesa y la otra ciudad que eligieron, ¿ok? Información relevante sobre actividades, comida, transporte, personas, lugares, clima. Es decir, si el póster contiene toda esta información que nos piden en el foro y aparte estamos dando 8 y 10 comparaciones, vamos a tener ese 1.5, ¿cierto? ¿Qué pasa? Bueno, entonces no, un grupo obtuvo 1.2 en el contenido del póster. ¿Por qué? Porque el póster solamente incluyó 6 o 7 comparaciones
entre las dos ciudades, ¿cierto? Pero también presentó información de lo que se les pidió, ¿cierto? Information about activities that you can do, food, transportation, people, places, weather, etcétera, ¿ok? Luego tenemos acá en el siguiente que es el puntaje 0.9. 0.9 y bueno, algún grupo sacó 0.9 en el contenido del póster. ¿Por qué? Porque no se evidencia tanta comparación en el póster, no se evidencia la comparación entre las dos ciudades y resulta que el tutor solamente evidenció 4 o 5 comparaciones, ¿listo? Y no presenta información relevante acerca de lo que les acabo de mencionar, chicos, acerca de las actividades, de la comida, del transporte, de las personas, de los lugares, ¿sí? Es decir que, pues por eso nos va a bajar la nota en el contenido del póster. Es decir, entre yo más mencione lo que se nos está pidiendo en el foro, vamos a tener una muy buena calificación que es 1.5. Pero si yo no menciono nada y no doy comparación entre las dos ciudades y de pronto pongo información que no es relevante a lo que se nos está pidiendo, pues vamos a sacar una nota muy mínima que es 0.9 o 0.5. ¿Listo? Chicos, hasta ahí Listo, es profe. clara la rúbrica de calificación que se va a tener en cuenta para que ustedes lo tengan claro desde ya. Sí, señora. Profe, igual, Sí, igual señor. lo del foro es más para guiarnos con respecto al póster, ¿cierto? ¿Cómo así, O sea, como se hace Mateus? una retroalimentación como se hace una retroalimentación de lo que uno coloca en el foro y Ujú. eso va a ir plasmado en el póster, entonces prácticamente eso pues nos va a ayudar a que el póster quede lo más completo posible. Claro que sí, exacto, Mateus, tú lo dijiste. Como tenemos un antes de, que es el que vamos a hacer ahorita en el foro, ¿cierto? Pues entonces, pues siempre vamos a tener un acompañamiento, chicos. Yo desde el principio se los dije, siempre vamos a tener un acompañamiento en todo el desarrollo del proyecto colaborativo. ¿Listo? Como lo acaba de mencionar Mateus. Como vamos a tener un antes de, ustedes van a tener un feedback, una retroalimentación de todo lo que pongan en el póster. Y ustedes ya van a saber y van a identificar, ok, esta oración me quedó mal, la debo cambiar. Listo, la profesora me dijo que acaba un verbo. Listo, la profesora me dijo que acá me falta una S. ¿Sí? Entonces vamos a ir cuadrando muy bien la información que vamos a poner en el póster, obviamente para lograr un buen puntaje y una muy buena nota. ¿Listo? Bueno, una vez nosotros tengamos la calificación del proyecto colaborativo, ¿cierto? Listo, entonces ya todos los grupos pasaron y yo ya tengo mi calificación en el aula. Como la nota se da por grupo, chicos, no se da individual, a menos que digamos, por ejemplo, Ingrid Tatiana participó en el foro, ¿cierto? Digamos, Ingrid hizo su aporte en el foro, pero resulta que ese día Ingrid Tatiana no pudo asistir a la presentación oral del proyecto por su trabajo, sí, de pronto digamos que se le presentó algo. Y ella no pudo estar en la presentación del proyecto colaborativo. Y entonces, ¿qué va a pasar ahí, chicos? Pues ella no va a tener la nota 100%, ella no va a tener la nota que obtuvieron sus demás compañeros que sí presentaron el póster, que sí hicieron su presentación oral. Ella va a obtener pues la mitad de la nota que pues equivale a solamente la participación del foro, digamos 2.5 o sí, independientemente del caso y el proceso que se lleve con cada uno de los estudiantes. ¿Es claro para todos? La nota será grupal. Sí, profe, claro. Listo. Sí, Entonces, señora. si este día algún estudiante falta para la presentación del póster final, pues ese estudiante ya tiene que identificar que no va a tener la nota de sus compañeros, de pronto no va a tener 4.5, no va a tener 4, sino que va a tener la mitad de la nota porque solamente participó en el foro. Y a él se le va a cambiar la nota, ¿listo? Pero la nota en general es grupal. Entonces, por ejemplo, acá yo voy a poner en la retroalimentación, en la calificación de la presentación oral del proyecto colaborativo, chicos, ustedes van a encontrar eh, una retroalimentación dada por mí, por la tutora, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, Ingrid Tatiana,
you have, acá, you have a good pronunciation, for example, you have a good pronunciation, but you read a lot, for example. Y entonces Ingrid Tatiana va a decir, ay, bueno, entonces acá la profesora me dio una retroalimentación y me dijo que tengo buena pronunciación, pero que yo leí mucho. ¿Cierto? Y estos aportes, chicos, esta retroalimentación, este feedback que yo les doy, nos va a servir para la siguiente fase. Vamos a mejorar con todos estos, ¿cierto? Como dice el dicho, de los errores se aprende. Entonces, con esta retroalimentación que me dieron, ¿cierto? Yo voy a mejorar para la segunda fase del proyecto colaborativo. Y resulta que, bueno, tengo buena pronunciación, pero tengo que dejar de leer, ¿cierto? ¿Qué es lo que se pide? Ningún estudiante, chicos, lo primordial es que ningún estudiante va a llegar este día y va a ir a leer porque pues no se vuelve tan ameno y no se vuelve tan enriquecedora esta actividad del proyecto colaborativo, ¿cierto? Entonces, no vamos a llegar a leer este día, sino que vamos a tener un proceso y vamos a tener tiempo para prepararnos. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, acá Alejandra, ¿sí? Es un ejemplo. You have to practice. You have to practice the pronunciation of this word, for example, of this word. Si es una o si son varias, pues ahí ya cambia, ¿cierto? Of this word. Y te voy a decir, pues entonces, en cuál palabra te equivocaste. Ay, bueno, entonces ese día cuando ya como grupo vayamos a ver el feedback, la nota y en general, cómo le fue a cada uno de los estudiantes, pues vamos a decir, bueno, la profesora acá me dijo que tengo que practicar la pronunciación de 1, 2, 3, 4 palabras, ¿sí? ¿Listo? Por ejemplo. Y de ahí también vamos a aprender para la segunda fase del proyecto colaborativo, ¿listo? Hasta ahí. Es decir, la nota es grupal, pero cada estudiante va a tener su feedback. ¿En qué te equivocaste? Si lo hiciste perfecto, también lo vas a tener ahí, ¿listo? Chicos, ¿está ahí claro? Sí, profe, sí, señora. Sí, profe. Sí, señora. Listo, chicos, súper bien. Entonces, me voy a volver acá a Collaborative Project. Acá. Bueno, entonces, como les mencionaba, hoy una vez nosotros ya tengamos elegidas las dos ciudades de las que vamos a hablar, ¿cierto? Hayamos seleccionado estas. Vamos a descargar el póster que tenemos en nuestras aulas, Baltimore versus Cali. Lo abrimos. ¿Listo? Nos guiamos y decimos, bueno, miremos qué información tiene este póster, ¿cierto? ¿Qué contiene? Si contamos 1, 2, 3, 4, 5 and 6, por ejemplo. No se pasa ni de 5 ni de 6 lineecitas la información que tenemos en estos párrafos, chicos. ¿Qué se quiere? Que ustedes hagan lo mismo en la participación del foro. Que no vayamos a poner párrafos tan grandes y hago mucho énfasis en esto, chicos, porque pues ha pasado, ¿cierto? Que algunos estudiantes copiamos y pegamos, nos ponemos a abrir traductor y escribimos y mejor dicho, nos salen todas las ideas, pero ¿por qué? Porque lo estamos haciendo en español, ¿cierto? Entonces, tal cual como lo vimos en este ejemplo del póster, lo que vamos a hacer es organizar nuestras ideas, organizar las comparaciones de las dos ciudades que elegimos, lo que nos están pidiendo, que pues ya sabemos que nos están pidiendo, comida, ¿cierto? Nos están pidiendo comida, nos están pidiendo hablar de personas. Cuando yo les digo que de la comparación de personas es, por ejemplo, in Baltimore, people are taller than in Cali, and they are father too, ¿ok? Ahí tenemos una comparación de personas, estamos diciendo que en Baltimore las personas son más altas que las de Cali, ¿sí?
Entonces pueden dar la descripción, pueden dar la comparación de las personas en cuanto pues altura, si son gordas, flacas, en cuanto a amabilidad también lo podemos hacer, ¿listo? Para que lo tengamos en cuenta. Dime. Rasgos. Ajá, rasgos, sí. Como cualidades también, exacto, tienes toda la razón. Y en cuanto a la comida, chicos, digamos, no quiero que copiemos y peguemos todos los ingredientes de pronto de un plato típico de London, ¿cierto? Y que me salga todo esto acá en el póster, ¿no? Sino que copiemos sí, la información que ya tenemos en el póster relevante y la comparación que tenemos entre las dos ciudades, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, the seafood is better in Baltimore than in Cali. Ahí ya tenemos una comparación y en una simple oración bien corta, ¿cierto? La comida del mar es mejor en Baltimore que en Cali, ¿listo? But in Cali, the food is cheaper, pero en Cali la comida es barata. Acá ya tenemos otra comparación, vamos dos comparaciones, ¿cierto? Y acá ya tenemos una en general que están diciendo que este restaurante es el favorito de ellos. Ahora, ¿de quién? Pues de los participantes del grupo que crearon este póster. Y luego ellos finalizan acá con este párrafo. Oh my God. Excuse me. Baltimore has very free activities. Ok. Como actividades. Sí, ahí están nombrando actividades por hacer, lugares. Acá. Digamos que el orden ya lo organizan o si lo quieren hacer tal cual como está allí en el foro, que primero están hablando de acá, denme un momento, que primero están hablando de transporte y clima, ¿cierto? Lo podemos hacer en ese orden. Luego voy a hablar abajo de comida, luego sigue personas y luego finalizo con actividades, que es tal cual como está el póster de ejemplo, ¿cierto? Si de pronto le quieren cambiar el orden, lo pueden hacer, pero que se les pide, chicos, que esté la información requerida ahí, de qué se va a hablar, no que no incluyan información que no se les está pidiendo, sino la información que ya la tutora evaluó y les dijo a ustedes, listo, chicos, ya pueden empezar a practicar pronunciación. Listo, chicos, las oraciones están listas, las oraciones están perfectas, ¿listo? Listo, profe. Hasta ahí soy clara. ¿Alguna pregunta relacionada al proyecto colaborativo? No, sí. O sea que el Es foro, momento, chicos, de que hagamos todas las preguntas. Este es el momento de hacer todas las preguntas, que todo quede claro para el desarrollo y la participación del foro. ¿Alguien iba a hablar? Dime. o sea que el foro y el póster es para el mismo día. El 12. No, claro que no. El primer paso, ¿cuál es? Participar en el foro, ¿cierto? El plazo hasta el 12. Hasta el 12 de septiembre, este domingo. Luego de que tú ya participes en el foro, tienes la retroalimentación de la tutora, ¿cierto? Viene, sí. Y tú lo que vas a hacer es, abres, ingresas al aula, abres el foro y evidencias que ya tienes allí la retroalimentación de la tutora. Ya sabes qué tienes que corregir, ¿cierto? Eso me hago entender. Una vez tú vuelvas a hacer y a participar en el foro, Qué pena, vas a postear la corrección, vas a postear otra vez la corrección y hasta que la tutora te diga, listo, ya tienes tus oraciones correctas, pues empiezas tú a practicar pronunciación. Pero no es el mismo día que tú tengas que, o sea, no es para el mismo día la participación del foro ni el póster, claro que no, es un proceso que estamos llevando. Se te va a indicar ahí mismo en el foro. Ya puedes iniciar con la creación de tu póster. Tiene first post, second post. Tiene varios procesos. Tiene el proceso que yo te estoy indicando en este momento. profe, yo quería pedirte un favor. Sí, dime. Tus compañeros también. Lo que pasa es que el momento que explicaste por dónde incluirme al foro, no tenía la imagen. No podía porque pues, estaba como el proceso del sistema estaba como un poco lento.
Para llegar al foro, ¿me puedes repetir, por favor, y gracias? Claro que sí, 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 no te preocupes. Me voy a cambiar tal cual a como a ti te aparece el aula en modo estudiante para que tú sepas dónde lo vamos a hacer, ¿listo? Perfecto. Acá. Oh my God. Excuse me. Listo, así te aparece a ti, ¿cierto? En la parte derecha tenemos el icono que lo expliqué en la sesión pasada, donde dice Collaborative Project, que están los tres muñequitos en un circulito, ¿cierto? Le vas a dar clic acá en Collaborative Project, mira, y luego le vas a dar clic acá donde dice A Better Place to Live, que está el icono como del mensajito, A Better Place to Live. Le das clic acá. Perfecto. Ahí te va a aparecer para que tú participes en el foro, pero pues como yo no tengo grupo, o sea, es decir, que yo no estoy asignado a un grupo, no tengo asignado a un grupo, pues no me voy a dejar hacer la participación. Pero ustedes como estudiantes sí está listo para que realicen la participación. ¿Te quedó claro dónde ingresamos? En A Better Place to Live. Señora. Sí. Thank you very much. Ok, you're welcome. Listo, chicos, entonces. Ahí es donde vamos a hacer la participación del foro. No sé si te quedó claro el estudiante que me preguntó ahorita que si el póster y el foro era para el mismo día. ¿Te respondí la pregunta? Totalmente. Gracias. Thank you. Listo. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Chicos, ¿alguna otra pregunta? No, profe. Profe, por mi parte no. No, señora. Listo, entonces ahora lo que vamos a hacer acá. Joana Stephanie Vargas. ¿Me escuchas? Stephanie Vargas. Lisbeth Marilyn. Creo que tienen ellas problemas para el acceso. Listo. Entonces, chicos, lo que vamos a hacer es, como yo sé que a algunos les da miedo y se les dificulta un poco en cuanto a la pronunciación, yo les voy a brindar esta herramienta que tenemos acá, que se llama Word Reference, es un diccionario digital. Listo, para que todos desde ya lo empecemos a usar. Es súper bueno, muy bueno, ya les voy a mostrar por qué. Les acabo de adjuntar el link allí. Entonces, resulta y pasa que yo no sé el significado, tanto en inglés como en español, entonces yo quiero escribir en mi oración, ¿cómo se dice? Amable. ¿Cómo se dice? Amable. Voy a darle acá Spanish English. Escribo amable. Y me va a aparecer acá la definición. Friendly, nice, kind, ¿ok? Las que aparecen acá son todas correctas y todas estas son adjetivos. Es decir, bueno, listo, entonces ya sé cómo se dice y la voy a ir a organizar en mi oración del foro. ¿Listo? Luego vamos a hacer el ejercicio con otra, pero en inglés. Entonces, ay, yo no sé cómo se pronuncia. Vamos a cambiarla acá. English, Spanish. Deme un momento. It's my internet. Ok, English, Spanish. Entonces, ay no, profe, yo no sé cómo se pronuncia esta palabra.
y se me dificulta, ¿cierto? Pero yo sé que puedo y la voy a practicar, entonces que varias veces, chicos, recuerden que pues con la práctica lo hace todo. Beautiful. Beautiful. Beautiful, ¿ok? Y repetimos varias veces hasta que de pronto ya se nos quede cómo se pronuncia correctamente la palabra, ¿cierto? Nos aparece también acá el significado en español, ¿cierto? Y esta misma página nos da una oración como ejemplo, el uso de la palabra también, ¿cierto? Y nos dice que es un adjetivo. Acá inmediatamente nos dice que beautiful is an adjective, ¿ok? The idea is that you have to practice pronunciation, ¿ok? La idea es que todos, chicos, desde ya empecemos a practicar la pronunciación, ¿listo? Para que tengamos un buen resultado y un muy buen puntaje en la presentación del proyecto colaborativo, ¿listo? No sé si algún estudiante ya había usado este diccionario de Word Reference. Eso también lo pueden descargar en el celular. Lo pueden descargar en el celular. Y de pronto en sus tiempos libres practicar allí palabritas que vamos a poner en el foro. ¿Listo? Uy, Listo, sí, profe, profe, gracias. gracias. Sí, señora. Listo, chicos, es súper, súper bueno. Porque acá podemos escuchar la palabra, ¿cierto? La pronunciación de la palabra. Nos da a seleccionar pues el idioma que queremos, pues acá está inglés, americano o británico, nosotros en este momento lo vamos a escuchar en americano, ¿cierto? El británico va a cambiar su acento, miren, miren. It's different, American English and British English. Es diferente el inglés americano al británico, ¿cierto? Beautiful, ahí suena como beauty. Beautiful. Y acá, que es el que nosotros vamos a practicar, beautiful, ¿ok? Beautiful. Independientemente del que ustedes deseen, no hay ningún inconveniente, ¿listo? Y acá nos aparecen en estos slash, acá en este espacio que tenemos acá, su pronunciación. ¿Saben qué significa cuando una palabra está así en inglés? La pronunciación de la palabra, chicos. Lo tenemos acá, pues en el británico y acá en el americano, ¿listo? Beautiful, beautiful, ¿ok? Beautiful and beautiful. ¿Ok? Beautiful. Cambia la pronunciación, ¿cierto? Entonces es súper importante que podamos practicar la pronunciación desde ya, que también este diccionario nos sirva para los significados que no sabemos de pronto en algunos momentos y pues también en el uso del desarrollo de las unidades. Listo. Ahora, chicos, acá. Entonces, súper importante que a la hora de participar en el foro, pues es decir, todos los estudiantes del grupo deben hacer su aporte en el grupo individualmente. ¿Listo, chicos? Deben hacer su aporte individualmente. No hay ningún inconveniente si de pronto Mateus participó hoy y su compañera por motivos de trabajo va a participar mañana en la noche. ¿Listo? No hay ningún inconveniente. Si hay inconveniente, obviamente cuando ya ustedes dejan pasar la fecha límite, y es decir, después del domingo ya van a participar porque de pronto se nos pasó, se nos olvidó y el foro se va a encontrar cerrado, chicos. No se puede habilitar un foro, ¿listo? Ya por eso se dan las fechas establecidas de cuando se cierra el foro, el domingo 12 de septiembre en el transcurso del día, ¿listo? Para que estemos muy, muy atentos y desde ya empecemos a estructurar nuestras oraciones, ¿listo? Entonces, yo les voy a dar un ejemplo de cómo lo vamos a hacer acá. Listo, entonces, ¿cómo son las oraciones? Pues como estas que yo les estoy dando acá. Entonces, Baltimore is a beautiful city and it is smaller than Cali. Listo, acá ya tengo mi primera oración y estoy diciendo una comparación. Muy bien, ¿cierto? Y luego acá, lo que voy a hacer ese día de la presentación, chicos, les voy a escribir en el chat, acá. Bueno,
primero les voy a dar el ejemplo, cómo lo voy a hacer entonces. Saludando a los compañeros, ¿cierto? Saludando a los que me están escuchando. Vamos a darle la bienvenida pues al grupo, de qué se va a hablar, cómo vamos a explicar ese póster, listo. Entonces, yo soy del grupo D, por ejemplo, ¿cierto? O soy del grupo C. ¿Y qué voy a decir este día en la presentación del póster? Recuerden que es una presentación muy corta, ¿listo? Entonces, se elige un estudiante para que ese estudiante pues haga como la presentación y la introducción del grupo, ¿listo? Ya entre ustedes lo eligen, no hay ningún inconveniente. Entonces, vamos a saludar. Yo les voy a escribir acá en el chat para que desde ya también practiquemos esa pronunciación de la oración, cómo nos presentamos, ¿cierto? El saludo, ante todo, ¿cierto? Entonces, good evening, everyone. So, today we are going to talk about Baltimore versus Cali. We love Baltimore more than Cali because, ¿ok? Ahí ya dije, saludé, ¿cierto? Di la introducción de qué vamos a hablar, di el título de mi póster, ¿cierto? Y acá en el chat les voy a escribir, chicos, para que desde ya nos vayamos preparando. Today we are going to talk about, y ahí va el nombre de las dos ciudades que ustedes eligieron, ¿listo? Today we are going to talk about, y mencionan las dos ciudades que ustedes eligieron como grupo. Entonces, today we are going to talk about Baltimore versus Cali, okay? Today we are going to talk about New York versus Medellin, kind of, okay? And let's continue with the presentation of the poster. The first student. Baltimore is a beautiful city and it is smaller than Cali. Cali is sometimes warmer and hotter than Baltimore. But it is because Baltimore has seasons. Y hasta ahí paro un poquito y digo mi siguiente oración que me pertenece. So people can do different activities during the year. In Cali, the transportation is more expensive and it is more crowded. ¿Ok? Luego, yo ya hice mi presentación del primer párrafo. Sigue, digamos, Ingrid Tatiana. The seafood is better in Baltimore than in Cali. But in Cali, the food is cheaper. ¿Ok? McCormick and Chimix Seafood and Sticks is our favorite restaurant now. ¿Ok? Este día lo vamos a decir, pues como nos hemos preparado muy bien, nos vamos a preparar muy bien, ¿cierto? Para la pronunciación, que el póster contenga frases cortas que nosotros entendamos y pues que nos quede mucho más fácil ese día poder interpretarlo, chicos, poder decirlo con total seguridad y que las demás personas y obviamente la tutora me entienda qué es lo que yo voy a decir, ¿cierto? Transmitir esa información que sea clara, como lo decía en la rúbrica de evaluación, en la rúbrica de calificación, que se nos entienda qué vamos a decir, ¿listo? Eso es lo primordial, que la pronunciación sea clara, que tengamos la fluidez, ¿listo? Hasta eso, ¿soy clara? Es decir, un estudiante abre la presentación, ¿cierto? Today we are going to talk about Baltimore versus Cali. Si él es el que sigue con el primer párrafo, pues arranca y sigue con su presentación. Luego, él ya termina, sigue el otro estudiante con su párrafo. Luego, sigue el otro estudiante con su párrafo. Y así sucesivamente hasta que absolutamente todos los integrantes del grupo participen y presentan el proyecto, el póster y el proyecto colaborativo. ¿Alguien iba a hablar? Chicos. No, señora. Bueno, ¿es claro para todos? Sí, señora. Sí, señora. Chicos, de que absolutamente todos los integrantes del grupo o las personas que se encuentran en la sesión realicen las preguntas relevantes al proyecto colaborativo, que les haya quedado claro cómo se va a responder en el foro, qué debo responder, ¿sí?
Profe, qué pena, ¿te puedo hacer una pregunta? Claro que sí. Todas las... Profe, digamos, en el foro, cuando nosotras, como yo sé que, bueno, el trabajo colaborativo es en grupo, cuando digamos alguna de las dos integrantes que estamos en el foro, enviamos la información, pero las dos trabajamos, ¿hay algún inconveniente o cada una tiene que enviar su parte? Bueno, pues ¿O o sea, cómo se manejaría? claro que sí, digamos, si ya como como te digo yo, si existe la mejor comunicación entre ustedes dos, Jessica, y entre las dos definitivamente sí trabajaron y hicieron el aporte del foro, Sí. son solo dos en este grupo. Sí, profe, somos dos y pues nosotras tenemos buena comunicación porque vemos varias clases las dos. Entonces nosotras Ok. hicimos un foro las dos, pero yo fui la que lo subí. Entonces no sé si hay ahí un inconveniente, pues las dos Bueno, teníamos que haberlo subido. en este caso, en este caso lo que debiste haber hecho, Jessica, es, digamos, ya pusiste el aporte en el foro, ¿cierto? Sí, Pero aparte tienes que escribir el nombre de tu compañera diciendo que ella trabajó también en ese aporte, porque si no, como tal, la tutora va a tomar en cuenta que tu compañera no trabajó y no hizo la participación en el foro, ¿sí me hago entender? claro, profe, sí. Ah, bueno, profe, pensé que como Entonces, estaba enlazado, tomaba como el grupo en total. no. Por eso te digo, la participación en el foro será individual. Cada estudiante del grupo va a hacer su aporte, ¿cierto? Sí. Para que se vea por lo mismo, para que se vea la participación de cada uno de los integrantes del grupo. En este caso, digamos tú que son dos integrantes en el grupo y me dices que tienes buena comunicación con tu compañera porque ya han visto varias asignaturas juntas. Entonces, ¿qué haces? Subiste la información, digamos, hoy, ya hiciste junto con tu amiga, junto con tu compañera de grupo, hiciste la participación del foro, ¿cierto? Ya crearon sus oraciones, ya saben qué van a decir y quedó súper listo. Tú decidiste subir la información, Jessica, pero debes escribir en el foro, antes de darle enviar al foro, pones el nombre de tu compañera y escribes que ella también aportó al foro, porque si no, no se va a tener en cuenta que ella trabajó en esa parte. Ah, ok, ¿Listo? Profe, qué bueno, pena. muchísimas gracias. Listo, Jessica, no a ti. Dime, sí, pregúntame, Luz Milena. Gracias. Bueno, lo que te estaba diciendo, Jessy, bueno, nosotros ya lo subimos, pero no nos deja editar los nombres y eso fue lo que nos faltó. Y ya no nos deja editarlo. Si yo lo vuelvo a subir y pongo los nombres de nosotras, ¿no pasaría nada? Bueno, es que ya quedaría ahí posteado. Dame, por favor, regálame el grupo en el que estás. Somos grupo D, sino que cuando yo ingreso, o sea, digamos, listo, yo ingreso y le doy clic en el grupo, luego vamos al foro y ahí aparecemos las dos. Pero si se nos olvida escribir el nombre. Ya estamos ahí. Bueno, déjame un momento acá. Sí, señora. Bueno, si quieres, Luz Milena, entonces sube el aporte tú indicando que las dos trabajaron allí y así pues obviamente yo como tutora me doy cuenta que las dos trabajaron allí porque en el primero no se va a poder evidenciar que tú sí hiciste la participación en el foro. Listo, profe. Sí, vale, muchas gracias. Sí, porque teníamos esa duda. Sino que cuando lo fuimos a editar ya no nos dejó. No, porque ya ha pasado algún Sí, tiempo determinado. sí, señora. Vale, profe, muchas gracias. Listo. Para los demás grupos, chicos, que quede esto claro, la participación en el grupo es individual, no puede ser, digamos, todos creamos un Drive y posteamos allí toda la información. Entonces, transportation, food, weather, places, activities to do y listo. Entonces, Lina, tú vas a subir todo por todos. No, chicos, cada uno sube su aporte porque así es como se refleja pues la participación también de cada uno. Por aquí doy una manita arriba. ¿Quién levanta la mano? Julián, dime, Julián. Julián, te escucho. Si estás hablando, se te escucha como entrecortado, Julián. Tienes como interferencia de nuevo. Profe, Ahí ya. vale.
Es que tengo una pequeña dudita. Al principio nos Dime. dijiste que utilizáramos we like, we don't, pero ahorita tú dijiste que hiciéramos el párrafo así como está en el póster. Eso es lo que no entiendo. O sea, tenemos que utilizar lo que dijiste al primero, lo de we like, o hacemos el párrafo normal como nosotros pensamos que. Ok, sí, sí, sí. De pronto no me hice entender bien, perdóname, Julián. Y es que en el póster, estoy diciendo que debemos hacer el póster tal cual como de pronto las comparaciones que hay allí, ¿cierto? Las comparaciones, y estoy haciendo referencia en cuanto a las líneas que contiene cada párrafo, ¿cierto? En cuanto a esa información. Pero si te fijas, si te fijaste en la rúbrica de evaluación, en la rúbrica de calificación, tienes que incluir we like, we love, we absolutely love, porque eso te va a subir puntos en el póster. Es decir, si tú quieres sacar un 1.5 en el contenido del póster, tienes que incluir esta información, estas palabras claves que te dan allí. Claro que sí, tienes razón. De pronto sí no me hice entender bien, y es que en el póster, cuando yo digo y hago énfasis en que usemos el póster de ejemplo, es en cuanto a las comparaciones, en cuanto al uso de párrafos, ¿listo? Eso es a lo que yo digo, pero en cuanto a la información, claro que es totalmente diferente, porque lo que vas a hacer acá es comparar dos ciudades, pero lo que vas a decir es, we absolutely love the weather in Cartagena, por ejemplo. A mí absolutamente, a nosotros, perdón, a nosotros nos encanta absolutamente, realmente nos encanta el clima en Cartagena, ¿cierto? Pero sí tienes que usarlos, Julián, claro que sí. Es como obligatorio porque obviamente esto te va a dar la nota en el póster, en el contenido del póster, en todo. Vale, profe, ahora sí ya es que estaba confundido con eso. Sí, 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 no, claro que sí. Gracias por tu pregunta, Julián. Eso también aclara pues a los demás estudiantes que de pronto también lo interpretaron como tú. Vale, profe, muchas gracias. Listo, Julián, a ti. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Profe, yo tengo una pregunta acerca de las Sí, actividades semanales de los módulos. claro que sí. Digamos, solo tenemos, digamos, una semana para hacer cada módulo, cada actividad. ¿Tú estuviste Mejor en dicho, la sesión pasada? ¿Te llamas Laura profe, no, o Lina? sí, señora, Laura. Laura. Laura, ¿no estuviste en Pues la sesión pasada? no pude, no, señora. Bueno, Laura, ¿y ingresaste al aula y viste la grabación de la videoconferencia? Sí vi una parte, profe, la verdad. Bueno, Laura, entonces, lo que debes hacer, me estás preguntando que si semana a semana se va a hacer una unidad, claro que sí, digamos, Sí, la semana pasada se hizo la unidad 1.1, perdóname. Esta semana se va a hacer la unidad 1.2, la próxima semana se va a hacer la unidad 1.3 y semana a semana se va a desarrollar una unidad. Pero tú puedes avanzar sin ningún inconveniente porque no hay tiempos de pronto que se cierre la unidad 1.1 o se cerró la unidad 1.2 y que tú no la vas a poder realizar. Tú puedes avanzar muchísimo en cuanto al desarrollo de las unidades y como también te puedes atrasar, ¿cierto? Pero pues lo primordial acá es que cumplamos con las fechas y o avancemos pero que no nos quedemos, ¿sí? Esa es la pregunta que tienes. sí, señora, profe, ya. Muchas gracias. Listo, Laura. Sí, chicos, si también tienen preguntas acerca del aula, también las pueden hacer, ¿listo? Profe, Todo. en cuanto a los grupos que sean de 2 o 3, independientemente de la cantidad, tienen que incluir las 6 partes que preguntan, que es transporte entre los, por ejemplo, el grupo mío es de 3, entre los 3 tenemos que contestar lo que es transporte, clima, comida, personas y actividades, o solamente de esas 3 nomás, cada uno para que tome uno cada uno, o como vuelvo y repito, tiene que ser las 5 partes. Claro que sí, René. Como te diste cuenta en la rúbrica de evaluación de calificación que yo te compartí, pues se va a tener en cuenta que debes mencionar todos, o sea, como grupo deben mencionar todas las que te piden allí, transporte, comida, lugares a visitar, las personas. Como grupo deben mencionarse todas, ¿listo? Deben mencionarse. Entonces, digamos, por ejemplo, tú, René, escogiste transporte y clima. ¿Listo? Tú te encargas de esas dos, por ejemplo.
y tu otro compañero va a hablar de comida, ¿cierto? Él, o se las pueden dividir, mitad comida, entonces tú mitad comida y la otra persona otra mitad de comida, ¿cierto? Y así, pero absolutamente en el póster tiene que contener todo lo que se te está pidiendo acá, que es transporte, clima, comida, personas y actividades por hacer en estas ciudades. Es decir, que no está la opción de elegir, no, hablemos de transporte, no, hablemos de clima y comida y listo, no. Es obligatorio, si te diste cuenta en la rúbrica de calificación y de evaluación, que pues sí las mencionemos allí en el póster y pues obviamente que ustedes en la presentación oral también las mencionen. Ok. Thank you. ¿Listo? Ya, ok. Ya es como ustedes como grupo lo quieran organizar, chicos. ¿Listo? No hay ningún inconveniente como ustedes lo quieran organizar. Si día 1, si día 2, transportation, weather, food. Entonces, acá René vas a escoger people y activities to do, las dos últimas. Y pues obviamente tú vas a ser el último en que vas a participar en la presentación oral. ¿Quién vas a cerrar? ¿Listo? ¿Yo? No, René, es un ejemplo que te estoy dando. Oh, ok, ok. No te preocupes, ya es como tu grupo lo organice, ¿listo? Bueno, está bien, me pongo como candidato para culminar. Claro que sí, sí, sí. Igual, chicos, también se debe escoger el candidato pues que se abra, quien quiere que abra la presentación del proyecto colaboración que les envía Cali final, pues today we are going to talk about Baltimore versus Cali. Ahí mencionan a las dos ciudades que ustedes dijeron, ¿listo? Bueno, chicos, si no hay más dudas, preguntas, inquietudes, voy a hacer rápidamente acá una revisión de asistencia. Mientras tanto, pues si surge alguna duda, me cuentan, ¿listo? Judy Alejandra García, ¿estás? Judy Alejandra. Ok. Carolina Herrera, ¿estás? Carolina. Hola, profe, sí, señora. Ok, Carolina. Ludi. Ludi Ortiz, ¿estás? Ludi. Ludi. Lady Duitama, ¿sí está, cierto? Sí, profe, acá estoy. Ujú. Luz Milena, sí está, ¿cierto? Luz Milena. Sí, señora, profe. Listo. Andrea Jacqueline. Andrea. Sí, señora, presente. Andrea, ¿tú estuviste la sesión pasada? No, no, señora, escribí materias hasta esta semana, pero igual vi la tutoría, sí, señora. Ya tengo ¿Viste grupo. la grabación? Ok, listo, listo. Sí, señora. Laura Rodríguez, ¿tú estuviste la sesión pasada, Laura? No, señora. Ujú. Listo, Laura. René, si estuviste. Presente. Jason Albeiro, ¿estás? Jason. Sí, profe, buenas noches. Hello, Jason. Tú estuviste la sesión pasada también, ¿cierto? Yes. Mm, Jessica Joana Peña. Sí, Jessica, presente, profe. tú no estuviste la sesión pasada tampoco, ¿cierto?
No, profe, tuve un problema en el recibo de pago y pude pagar hasta el viernes de la semana pasada. Listo, sí. Mateus, estuviste la sesión pasada y esta, ¿cierto, Mateus? Sí, señora. Listo, Mateus. Listo, chicos. Bueno, muchas gracias por la participación, gracias por asistir. Espero que todo haya quedado muy, muy claro y pues los invito a que ya, desde ya, participemos en el foro, ¿listo? Que creemos y organicemos bien nuestras ideas y hagamos la participación en el foro. ¿Listo? Thank you so much for your participation. Listo, profe. Goodbye, goodbye. Thank you. Goodbye. Goodbye, teacher. Thank you. Thank you, teacher. Goodbye. Goodbye, chicos. Okay, teacher, goodbye. Goodbye.